La memoria de acceso aleatorio es la memoria donde desde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. La expresión memoria RAM se utiliza frecuentemente para referirse a los módulos de memoria que se usan en las computadoras personales y servidores. En el sentido estricto, los módulos de memoria contienen un tipo, entre varios, de memoria de acceso aleatorio, ya que las ROM, memorias flash, caché, los registros en procesadores y otras unidades de procesamiento también poseen la cualidad de presentar retardos de acceso iguales para cualquier posición. Los módulos de RAM son la presentación comercial de este tipo de memoria, que se compone de circuitos integrados soldados sobre un circuito impreso, en otros dispositivos como las consolas de videojuegos. Esa misma memoria va soldada sobre la placa principal. La memoria principal, o RAM, es donde el ordenador guarda los datos que está utilizando en ese momento. Se llama de acceso aleatorio porque el procesador accede a la información la que está en la memoria en cualquier punto sin tener que acceder a la información anterior y posterior. Es la memoria que se actualiza constantemente mientras el ordenador está en uso y que pierde sus datos cuando el ordenador se apaga. Cuando las aplicaciones se ejecutan, primeramente deben ser cargadas en memoria RAM. El procesador entonces efectúa accesos a dicha memoria para cargar instrucciones y enviar a recoger datos. Reducir el tiempo necesario para acceder a la memoria ayuda a mejorar las prestaciones del sistema. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los disquetes o discos duros, es que la RAM es mucho más rápida y se borra al apagar el ordenador. La historia está marcada por la necesidad del volumen de datos. Originalmente los datos eran programados por el usuario con movimientos de interruptores. Se puede decir que el movimiento de datos era bit a bit. Las necesidades apuntaron a una automatización y se crearon lo que se denomina byte de palabra, desde una consola remota. Se trasladaban los interruptores asignándoles valores de letra, que correspondían a un orden de programación al microprocesador. En origen, la memoria RAM se componía de hilos de cobre que atravesaban toroides de ferrita. La corriente polarizaba la ferrita. Mientras esta queda polarizada, el sistema puede invocar al procesador accesos a partes del proceso que antes no es posible acceder. En sus orígenes, la invocación a la RAM producía la activación de contactores, ejecutando instrucciones del tipo AND, OR y NOT. Los módulos de memoria RAM son tarjetas de circuito impreso que tienen soldados integrados de memoria DRAM por una o ambas caras. La implementación DRAM se basa en una topología de circuito eléctrico que permite alcanzar densidades altas de memoria por cantidad de transistores, logrando integrados de decenas o cientos de megabits. Además de DRAM, los módulos poseen un integrado que permite la identificación de los mismos ante el computador por medio del protocolo de comunicación SPD. La conexión con los demás componentes se realiza por medio de un área de pines en uno de los filos del circuito impreso, que permiten que el módulo, al ser instalado en un zócalo apropiado de la placa base, tenga buen contacto eléctrico con los controladores de memoria y las fuentes de alimentación. Los primeros módulos comerciales de memoria eran ZIP, de formato propietario, es decir, no había un estándar entre distintas marcas. Otros módulos propietarios bastante conocidos fueron los RIM, ideados por las empresas Rambus. Existen dos tipos principales de memoria RAM, DRAM y SRAM. La memoria DRAM es un tipo de memoria dinámica de acceso aleatorio que se usa principalmente en los módulos de memoria RAM y en otros dispositivos, como memoria principal del sistema. Se denomina dinámica ya que para mantener almacenado un dato se requiere revisar el mismo y recargarlo cada cierto periodo en un ciclo de refresco. Su principal ventaja es la posibilidad de construir memoria con una gran densidad de posiciones y que todavía funcionen a una velocidad alta. En la actualidad se fabrican integrados con millones de posiciones y velocidades de acceso medidos en millones de bits por segundo. Es una memoria volátil, es decir, cuando no hay alimentación eléctrica, la memoria no guarda la información. Inventada a finales de los 60, es una de las memorias más usadas en la actualidad. La memoria RAM
Static Random Access Memory o memoria estática de acceso aleatorio es un tipo de memoria basada en semiconductores que, a diferencia de la DRAM, es capaz de mantener los datos mientras esté alimentada, sin necesidad de circuito de refresco. Sin embargo, si son memorias volátiles, es decir, que pierden la información si se les interrumpe la alimentación eléctrica. Estos son los dos principales grupos en los que se forma la memoria RAM y de los cuales se derivan muchas otras más.